Hola, hola, buenas noches. ¿Cómo estamos? Acá caloradísima. Bienvenidos a un encuentro más de nuestras charlas para despertar. Voy a empezar hablando más fuerte porque me dijeron varias personas que empiezo los vivos súper suavecito y que no se me escucha. Así que voy a hablar un poco más fuerte hoy. Hoy tenemos un encuentro con Gabriela de Yoga Libertad, que ya mismo van y la siguen @yoga_libertad, en donde vamos a hablar del nervio vago. Ella ya está acá. Nosotros hicimos un encuentro previo, que pueden ir a verlo, está en Reels y en YouTube. No se lo pierdan porque esta información nos vuela la cabeza. Ya mismo la agrego. Recuerda que esto queda grabado. Hola Marisa, hola Cori, hola Santi. Buenas, Hola, ¿cómo hola. andas, Gaby? ¿Cómo estás, Tuti? Muy bien, acá caloradísima, que ya no sé qué hacer, porque ya es como que nada es suficiente, pero bueno, quiero una pileta, no sé, quiero nieve, no sé, pero bueno, aguantarlo, Navegando la ola agu- de calor lo mejor posible. lo mejor posible, sí, así. ¿Vos cómo estás? Bien, acá hidratándome, tomando Sí, mucha yo agüita. también tengo mucha agüita, jugo, frutas, todo fresco. Exacto. Gaby, ya habíamos hecho un encuentro en donde te conocimos un poco, en donde empezamos a abrir este tema sobre el sistema polivagal, que hoy vamos a hablar más de nervio vago. Si querés hacer una pequeña reseña de, bueno, quién sos y a qué te dedicas hoy y qué es lo que compartís, cosa de que podamos empezar con quien sea nuevo y no te conozca, que escuche a qué te dedicas, un poquito de vos. Buenísimo, Tuti. Bueno, comencé estudiando yoga em, en el 2008. Creo que hice la primera formación. Y bueno, y a partir de ahí fue un camino constante de aprendizaje y estudio, eh, siempre en pos de generar herramientas para el bienestar, para la salud, entendiendo la salud como algo muy completo, muy holístico, ¿no? No cerrado solo a lo físico, ni solo a lo espiritual, ni solo a lo emocional, ni solo a lo psicológico. Eh, Entonces, bueno, desde esta curiosidad, desde esta búsqueda, pasé por muchos estudios y aprendizajes, siempre en torno sobre todo a la práctica de yoga, vinculado a la meditación, la biomecánica, las técnicas de pranayama y bueno, lo que era la filosofía, ¿no? Siempre muy, muy curiosa y muy involucrada con esas temáticas. Y bueno, ese camino me fue llevando a encontrarme con la teoría polivagal, que de golpe para mí fue como eureka, como una teoría que explica muchas cosas que terminan como uniendo de diferentes aristas en torno a la salud. eh, y que abordan la salud como esto que te decía, ¿no? De una forma súper, súper holística, súper completa, teniendo en cuenta el sistema nervioso como parte central de nuestra salud. Y bueno, entonces da un marco de estudio a partir del cual se pueden aplicar las prácticas de yoga, ya sea pranayama, meditación o movilidad, o la biomecánica, o masajes, o reiki, o lo que hagas, te da un marco de trabajo súper interesante, muy profundo y muy claro, ¿no? Muy claro. Como que, bueno, como es ciencia, básicamente, claro, por supuesto que la ciencia no siempre tiene la verdad y hay muchas teorías. Y esta es una teoría, ¿no? Siempre teniendo en cuenta eso, que es una teoría que viene revolucionando un poco las prácticas basadas en el cuerpo, en las sensaciones, en las emociones, porque está dando un marco teórico y una explicación muy, muy clara y además está teniendo resultados muy concretos. Ujú. Eh,
y como que te da ese punch para que puedas actualizar por ahí prácticas más antiguas, más ancestrales, más pertenecientes a otra cultura, a otra cosmovisión, con otras problemáticas, diferentes a las problemáticas del día de hoy, y entonces te permite como la teoría polivagal es muy actual. Muy Entonces, actual. claro, Muy actual, pero a la vez es algo ancestral, ¿verdad? Porque esto existió desde que existimos. sí, sí, Ujú, pero cuando miramos como el desarrollo de la ciencia, ¿no? Y lo miramos como estos grandes ciclos de, de la historia, es como un bebé, ¿no? Poniéndolo en esa perspectiva, es como una teoría muy reciente y que por lo general las teorías nuevas que un poco desafían todos los paradigmas anteriores, bueno, se resiste, ¿no? A ser como ujú. fluida, tiene muchos detractores, digamos, también. Eh, Porque, bueno, todavía mirándolo así en esa cosmovisión más amplia, digamos, les falta un poco de tiempo, por decirlo de alguna forma, en el sentido de que se experimente, las personas que ya lo experimentamos no tenemos ninguna duda, ¿no? Con respecto a que es una teoría que explica muchas cosas y que funciona. Pero bueno, falta que más gente la pruebe y vea la efectividad, ¿no es cierto? Ujú. Gaby, mencionaste que todo este conocimiento se puede aplicar a terapeutas, a yoga, a actividades físicas, a Reiki. Digamos, sí o sí, digamos, si yo soy un terapeuta o comparto algo, o también me puede servir si, por ejemplo, tengo hijos para tener una mejor relación en la familia, para acompañarlos mejor cuando tienen síntomas, o para darme cuenta cuando vengo estresado y cómo afecta eso a la familia. Hermoso lo que me comentás. Justo una de mis alumnas, hace poquito terminamos un curso de yoga, movilidad y sistema nervioso enfocado en aplicar la teoría polivagal. Y ella paralelamente estaba haciendo una formación en yoga para niños, para niñez. Y me comentaba eh, lo que le maravillaba como de poner todo este conocimiento en práctica ahí también, ¿no? Porque precisamente es un conocimiento que habla de la desregulación del sistema nervioso y cómo podemos ayudar a llevarnos a un estado de regulación nuevamente, ¿no? Pero bueno, es una práctica que necesita que una tenga mucha educación para, para poder aplicarla con efectividad. Y principalmente es una práctica que necesita que una la haya pasado primero por el cuerpo, ¿no? Que una conozca su propio sistema nervioso para después poder ayudar a esto que decís vos, por ejemplo, ayudar a regular a un niño, a una niña que está con un berrinche, por ejemplo, ¿no? Que es como algo Ujú, que suele a los adultos, a las personas adultas las suele como, nada, sacar un poco de eje, ¿no? Y que cuesta, por ejemplo, acompañar un berrinche. ujú. Cuando mencionas el estado de regulación, ¿estás hablando de un estado de armonía, de salud o una normotonía? Bueno, tengo que hablar un poquito del sistema nervioso primero. Pero que creo que si definimos un poquito la anatomía del sistema nervioso, se entiende más qué es la regulación. Y Em, justo te iba a preguntar qué es el sistema nervioso, como, digamos, ¿cómo lo definirías o explicarías? Porque todo el mundo habla o escucha hablar, pero hay tan poco conocimiento del cuerpo, viste, que en yoga a veces decimos el deltoides o el psoas y la gente no tiene idea qué es, o no sabe dónde está el hígado, viste, o no. Conocemos tan poco nuestro cuerpo. Yo a través del yoga, de masoterapia, fui aprendiendo tanto sobre el cuerpo y como fascinada. Y veo en consulta constantemente que hay tan poco conocimiento de nuestro propio cuerpo, imagínate lo que no vemos, porque el deltoide lo tocamos y
Imagínate lo que no vemos. Entonces, ¿qué es el sistema nervioso? ¿Qué función cumple? A qué se asemeja? ¿A una computadora, al CPU, a Mm. un programa? ¿Cómo, digamos, cómo es fácil que lo explique? Eh, Podemos decir que tenemos básicamente un sistema nervioso central, que es el cerebro, y un sistema nervioso periférico, que es como una autopista. El sistema nervioso periférico lo que hace es llevar y traer información de nuestros sentidos y nuestra movilidad. Y te lo puedes imaginar el sistema periférico como que se lleva y trae información de todo el cuerpo, los órganos, las extremidades, lo que oís, lo que escuchás, lo que olés, lo que degustás. Toda esa información va por la columna, la reúne el sistema periférico y la lleva al sistema nervioso central. Ahora, ese sistema periférico, entre otras cosas, tiene dos funciones básicas con esta información que entra y sale, que es información sensitiva e información motora. Entra información sensitiva, sale información motora, siempre. No se puede evitar. Cualquier información sensorial que entra deriva en una acción motora, aunque sea Wow. minúscula. ¿Sí? Eh, entonces, eso es lo que hace nuestro soma, ¿no? Por eso se habla de prácticas somáticas. Eh, entonces, este sistema nervioso periférico, que se encarga de llevar y traer información, se conecta con el sistema nervioso central. Y básicamente tiene dos funciones, vamos a resumirlo así. Un acelerador y un freno. El acelerador es el sistema nervioso simpático, que es Ujú. el que vos necesitas cuando querés hacer algo en tu vida. Esa energía se prende el sistema nervioso simpático. Eh, y el sistema nervioso parasimpático que pone el freno está gobernado por el nervio vago. Y el sistema nervioso parasimpático tiene dos formas de funcionar. Una es, pone un poquito el freno y vos entonces entras en ese estado de fluidez, relajación, atenta, pero relajada, ¿no? Alerta, pero segura. Ese freno que pone el nervio vago, o freno vagal, a veces puede funcionar mal. O, más que a veces funciona mal y a veces lo necesitamos. Necesitamos que haga esto, que se clave a fondo. Como que vos venís con el auto en marcha, con el sistema simpático, andando, y agarrás y clavás el freno de mano. Ahí es cuando el freno vagal entró a fondo. ¿Y eso cuándo se necesita? Bueno, se necesita cuando vivimos situaciones en las cuales nuestro sistema simpático no nos puede ayudar. Cuando no podemos ni luchar ni huir. Entonces tenemos que, de alguna forma, retirarnos o retirar nuestra presencia del mundo, quedarnos quietitas como para poder sobrevivir a lo que está pasando, ¿no? Que puede suceder, no siempre es algo, un abuso, digamos, o un robo. Esto sucede en una cirugía. Esto Y, y sucede, como, y como el ejemplo que diste, por ejemplo, que voy a 60 y me aparece alguien por la derecha en una calle y freno de golpe. Y nos pasa todos los días, digamos. Hay situaciones que son mínimas y nos pasan todos los días. Así como el ejemplo del auto, hay momentos en los que nos paralizamos, o sea, lucha huida o parálisis que viene de la tanatosis, de parecer muertos, para que no nos uh-huh, pase nada, ¿no? sí. Lo que pasa que muchas veces no se ve de esa forma de afuera, porque una puede estar en congelamiento funcional. Ujú. Congelamiento funcional es simplemente, mirá, también seguimos con la analogía del auto. Imagínate que estás recorriendo cierta cantidad de kilómetros, llegas del punto A al punto B y cuando llegas al punto B decís, ¿y cómo llegué? Porque me acuerdo que me puse a manejar, llegué, pero no me acuerdo del trayecto, no me acuerdo muy bien que no presté atención a lo que pasó en el camino. Simplemente me di cuenta que llegué. Nos ha pasado, ¿no? Muchas veces. Eh,
esos momentos, esos lapsos, eh, no, por ejemplo, no son una respuesta actual a un evento actual, digamos, que me está trayendo un conflicto o un estrés, pero es algo que nuestro sistema nervioso puede hacer cuando lo necesita. ¿Por qué? Porque es una memoria. Yo ya sé cómo proceder, yo ya sé cómo usar el auto y yo ya sé cómo llegar a este lugar. Entonces, mi cerebro racional se retira y deja que el cerebro instintivo vaya en automático, mediante una memoria procedural, de procedimiento. Por eso muchas veces una está en respuesta de congelamiento y no se está dando cuenta que está en esa respuesta. Es que además, perdón que te interrumpa, pero cuando decís el congelamiento funcional, a veces puede ser pequeños impactos que vamos teniendo en el día o esto que viene tipo crónico, que se hace como en automático. A mí me pasa que muchas veces digo cómo llegué acá y muchas veces digo cómo llegué acá porque tenía que haber doblado a 10 cuadras atrás. O sea, como que voy tan automático que me paso. Eso me pasa más seguido, ¿no? Entonces tenemos como esas dos de la respuesta constante ante estímulos o situaciones que voy viviendo y la ya automatizada en lo que hago diariamente. ¿Puede ser? Claro, digamos, yo a lo que iba es que es una respuesta muy común, ¿no? Porque una con la lucha y con la huida como que lo siento un poquito, sí, lucha es enojo, crítica, competición, huida es ansiedad, insomnio, estar pensando todo el tiempo en que va a venir lo peor, pero congelamientos es un poco difuso para muchas personas. Y tiene que ver con que el congelamiento es difuso en sí, como que Mm. precisamente el congelamiento es que vos no sientas. Es una respuesta en la cual incluso, o sea, te retiras del mundo y tu cuerpo se retira del mundo y tu mente se retira del mundo. Y son lapsos de tiempo por ahí que parecen vacíos. Incluso hay personas que pierden la memoria de esos momentos, ¿no? Eh, Ujú. entonces, es como una... Cuando una se siente, por ejemplo, totalmente sola, que no hay opciones, o que siente que no hay salida, eso es una respuesta de congelamiento. Por lo menos eso es lo que se siente en el plano emocional, ¿no? En el plano físico, eso se siente como una respiración muy superficial, ganas de no conectar con nadie, de no ver a nadie, por ahí poca hambre, porque el sistema nervioso parasimpático es nuestro freno, frena la digestión. Entonces hay que mirar en lo fisiológico qué está pasando, ¿no es cierto? No solo en lo psicológico o en lo emocional, porque desde lo fisiológico está sucediendo que se frenó la digestión, se frena la peristalsis, ¿no? Como los movimientos de los intestinos, la respiración se hace más superficial, el corazón late más lento, el cuerpo se vuelve sin tono, ¿no? E incluso hay sensaciones como que me retiro de los sentidos, como que se hunden los ojos o se hunde el pecho, ¿no es cierto? O no puedo escuchar con claridad, no siento ese estímulo. Entonces, ahí es cuando queremos trabajar con la interocepción, ¿no? La interocepción lo que nos hace es percibir estos cambios fisiológicos para entender el estado en el que estamos, ¿no? Si estamos en un estado parasimpático así de congelamiento, si estamos en un estado de lucha o huida. Y entonces, desde la fisiología, accediendo a esa información, podemos aprender a que se mueva esa energía del estrés. Es importante que se mueva la energía del estrés. No que se vaya, no que sacármela de encima, sino aprender a esto que te decía. El núcleo de nuestro ser es sentir. Y siempre que siento hay movimiento. Entonces, siempre que yo trabajo en la interocepción y siento, permito que el estrés se mueva. Y el estrés derivan sensaciones fisiológicas y por debajo tiene emociones, ¿no?
Claro, siempre hay emociones detrás de todo, ¿no? Incluso detrás de algunas emociones hay otras, ¿no? Sí. Como detrás del enojo hoy hay tristeza, porque hay algo que está doliendo, Ujú, pero, pero es más fácil estar enojado que mm, duelar lo que duele, ¿no? ujú. Entonces también hay como mecanismos sobre los mecanismos. Sí, desde la mirada somática se habla mucho como de mover las energías de supervivencia por el cuerpo, ¿no? Entonces, si estás enojada, conectar con ese enojo, porque el enojo por lo general es una energía que te viene a defender de algo que fue injusto. No importa si es subjetivamente injusto, para vos es injusto. Y el soma es lo percibido en primera persona. El soma no es el cuerpo como un objeto que se estudia desde afuera y vemos si es correcto o no es correcto. No. Lo que vos sentís en primera persona es real. Entonces, si vos sentís enojo, es porque es una energía simpática que está viniendo a protegerte. Es una energía de supervivencia que está viniendo a decirte, hey, acá no fuiste escuchada, no se respetaron tus límites, no se respetaron tus necesidades, se cruzó un límite, necesitamos poner un límite. Y yo veo que más que la expresión del enojo, lo que hay es una represión del enojo. ¿Por qué? Porque en nuestra sociedad el enojo es una, se lo equipara con la violencia. Y el enojo no necesariamente es violencia, ¿no? Como que son dos cosas distintas. Vos porque no me Eh, viste enojada a mí, pero bueno, te tiro la casa por la ventana. Pero acá yo me hago la buenita, acá me hago la buenita. Claro, em, pero lo que yo decía que por ahí esconde tristeza es que, por ejemplo, me peleo con una amiga, me enojo con una amiga, me enojo con una amiga. Me enojo porque, no sé, porque no hizo lo que yo quería. Y en el fondo me duele que no haya querido hacer lo que yo quería. Ujú, Porque, digamos, sí, el enojo nos sirve para poner límites o para defendernos, pero nosotros cronificamos todo tanto y ujú, subjetivizamos todo tanto, como decía recién el Soma, es como cada uno individualmente lo vive, que no es que ya estemos necesitando defendernos para sobrevivir del león y en la selva, sino que ahora es en lo cotidiano, con el jefe, con el vecino, ¿sí? Como si esas fuesen las amenazas, porque ujú, si me peleo con mi amiga me quedo sin la tribu y sin tribu, ujú. Vuelvo un poquito a esto de las memorias procedurales. No a todas las personas le pasa que se enojan con lo mismo. Todas nos enojamos con cosas bastante concretas. No todas las personas nos enojamos con lo mismo. Entonces, cuando hablamos de trauma, por ejemplo, hablamos de vos racionalmente sabés que no tenés que enojarte con una amiga que no hace lo que vos querés. Sin embargo, la razón no resuelve lo que te está pasando. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque ese es tu cerebro de supervivencia que mediante una memoria procedural, por cosas que le pasaron en otro momento de la vida, donde realmente fue peligroso o hizo daño que una persona no hiciera lo que yo necesitaba, porque yo estaba vulnerable, pasó esa situación, ¿no es cierto? Y mediante la memoria procedural, el sistema nervioso en el cerebro de supervivencia, no el cerebro racional, empieza a disparar estas emociones tan intensas. Una se da cuenta que es un trauma cuando la emoción es muy intensa, no la podés frenar con la razón y te sigue pasando una y otra vez. Eso es un estrés que quedó irresuelto en el soma. ¿No es cierto? Entonces, hasta claro. que vos no liberes ese enojo, esa energía de supervivencia que surgió en un momento para protegerte, hasta que vos no canalices ese enojo efectivamente, va a seguir actualizándose cada vez que te pase una situación similar, porque tu cerebro de supervivencia va a actuar en consecuencia de esa memoria procedural. ¿Se entiende? Sí, ahora estoy chocha porque puedo decir, no soy yo, es mi cerebro de supervivencia. Bueno, Ahora me puedo excusar con un eso. poquito sí podés hacerlo como excusa. Claro, siempre y cuando no lastimes a nadie, ¿no? Sí, sí, sí. Pero está bueno. Igual me encantó esa explicación
porque es verdad, yo racionalmente puedo decir, pues, o sea, no hay por qué estar enojada, pero ¿qué estás enojada? No hace falta que estés... Y el enojo te hierve, acá una cosa que no lo puedes manejar, ¿no? ¿Dónde está el soma? Pregunta Olita. La amo. Bueno, buena pregunta. ¿Qué es el soma y dónde está? El soma es nuestro cuerpo, pero observado desde adentro, en primera persona. Y el cuerpo es un objeto de estudio que se observa desde afuera y que se le ponen, aplican como conceptos generales o leyes universales y es objetivo, digamos. El soma es lo que surge de la experiencia personal de vivir en el propio cuerpo. Y el soma básicamente es esta unidad funcional sensitiva y motora. Hablando de motora, cuando, o no sé si terminaste porque la verdad que me encantó la explicación que diste del sistema periférico y el sistema nervioso central, y sobre todo me encantó, entra información sensitiva y sale información motora. Ah, estamos hablando como mucho de motora. Em, ¿Sirve el movimiento en el momento de la interocepción, de estar presente en el soma o para autorregularme? Em, Sabés que todas estas respuestas de nuestro sistema nervioso frente al estrés, como, eh, ay, ¿por qué me duelen los brazos? Ah, bien. No hace falta, después lo podés ver grabado, Olga, también, y tomar nota más tranquila. Em, Cada una de estas respuestas del sistema nervioso autónomo, periférico y autónomo, la lucha, la huida, el congelamiento, son respuestas reflejas, ¿no? Entonces son respuestas reflejas que hacen cambios en nuestra fisiología, como te contaba, la respiración, la digestión, la variabilidad de los latidos del corazón, la peristalsis, pero también van de la mano con posturas protectivas reflejas, que las tenemos desde bebés, las tenemos desde la panza, ¿sí? Entonces nacemos con un sistema nervioso preparado, por si nos pasa algo, a tomar diferentes tipos de posturas. Veo que te estás acomodando. Sí, Yo ya, porque... en veces. eh, y claro, estas posturas de bebés se van como evolucionando a lo largo de nuestra vida y siguen siendo reflejas, las seguimos teniendo hoy en día, y se siguen disparando. Tenemos, por ejemplo, una respuesta cuando somos bebés es hacernos una bolita cuando nuestra cabeza se mueve muy rápido o perdimos el sentido de la estabilidad para, si nos caemos, no golpearnos los órganos. Es un reflejo, ¿sí? Otro reflejo que tenemos es paralizarnos, que de grande también lo tenemos, es la respuesta refleja de parálisis, que cuando escuchas un ruido fuerte, ves que pasa algo en medio de la noche, parálisis, ¿no? Por ahí es un microsegundo hasta que te das cuenta que pasó. Pero esas son respuestas reflejas de nuestro sistema nervioso simpático y parasimpático. Entonces, cada vez que vos activás una respuesta del estrés fisiológica, ¿no? También activás una respuesta del estrés a nivel de patrón de movimiento. Si el factor estresante no se resuelve, ponele que vas a un trabajo todos los días que odias y te hace muy mal ir a ese trabajo, y todos los días tenés que aguantar, entonces tenés que pasás por ahí por la lucha, por la huida, no conseguís otro trabajo, no puedes huir. Por la lucha, te peleas con tu jefe, no te aumentan el sueldo, no te queda otra que congelarte, no te queda otra que ir y dejar de sentir Mm. tener la situación. Todo eso se va reflejado no solamente en tus emociones, en tu fisiología, tus órganos van a empezar a funcionar mal, obvio, ¿no es cierto? Porque van a estar respondiendo al estrés todo el tiempo, no van a tener un momento de descanso, y se va a ver en tus posturas reflejas, ¿sí? Protectivas. Hay muchas, variadas, por lo general se sienten en los hombros, la lumbar, las rodillas, la mandíbula, e incluso en los músculos de los ojos.
¿no? Porque la Cartón mirada, lleno. Tengo el cartón lleno. Vos sabés que la semana pasada, la otra, me fui de viaje a dar constelaciones, ¿viste? A Villa María. Y volvía con mi mamá discapacitada al lado, todo, y empecé a sentir un ruido en el auto. Y dije, explota, tipo, cuando, ¿viste? Cuando no tenés la interocepción del auto, porque los hombres, no por generalizar, pero por lo menos mi marido, escucha y dice, eso es la bujía de no sé qué. Yo no sé ni revisarle el agua y el aceite. Entonces dije, tipo, explota el auto, nos morimos. Freno en plena autopista, se había despegado un plástico de abajo. Dije, ah, bueno, el motor está sano, lo encastro no, se vuelve a salir. Yo desesperada, los nervios, se hacía de noche. Y mi mamá me dice, bueno, vamos hasta el peaje, te asisten. Bueno, llegué al peaje, me asistieron, y yo ya quería llegar, se hacía de noche. En un momento me di cuenta, que venía por la autopista tipo así. Y dije, ni siquiera me apoyé, ¿no? ajá, Venía toda así dura, paralizada, ya había sucedido, ya había pasado el problema, pero yo seguía paralizada. ujú, El lunes me despierto, tipo, estaba durmiendo y me despierto en la madrugada, terremoto, no, era vértigo. O sea, mi marido no entendía nada porque yo lo despertaba a los gritos, me desperté con vértigo. O sea, tal endurecí de los esternocleidos, ahora estoy toda con marcas de terapia neural. Tal mm, fue como endurecí el esternocleido. Entonces, esto que decís, ahí fui comprobando cómo cuando llego a llevar la cabeza para atrás, automáticamente esto se contrae para traerme de nuevo, que no ujú, vuelva a sentir el mareo, ¿no? ujú, Ahora estoy re bien, ya puedo mirar a ambos lados, pero fui transitando todos estos días con osteópata, eh, todo esto de, mira cómo contraigo la mandíbula para estabilizarme, mira cómo yo misma, ¿no? Desde la interocepción ujú, y, y cómo a veces no nos damos cuenta de que esto sucede automáticamente y queda contraído. ujú, Y cuando ponemos conciencia podemos aflojarlo. mm. Hay gente que me dice, no sé cómo, hay gente que está así, ¿viste? Dice, no sé cómo hacer para no producir el ceño. O no sé cómo hacer. Tenemos muy poca percepción. O sea, di esta historia personal porque lo dijiste y me llamó a toda esta situación de cómo el cuerpo busca estabilizarse, y vuelvo a lo poco que conocemos nuestro cuerpo y a lo poco que nos sentimos, ¿no es cierto? Eso, eso que decís, vos pudiste darte cuenta, es un montón, ¿no? Pudiste darte cuenta y actuar en consecuencia, como que eso habla de que hay un nivel de regulación en tu sistema nervioso como estable, digamos, de alguna forma, ¿no? Porque todas las personas pasamos por momentos de más o menos regulación, pero hay casos donde la tensión crónica es tan fuerte, porque es una persona que viene acumulando estrés, viene acumulando trauma, ¿no? De diversas índoles, eh, y lo que empieza a pasar es que la tensión es tal que se genera una amnesia sensorio-motora. O sea, el músculo está muy tenso, la persona siente dolor de cabeza o dolor en la cervical, pero no reconoce que el dolor en realidad es del músculo de la mandíbula, ¿no? El macetero, que hace 15 años que está apretando los dientes cada vez que se va a dormir. ¿Por qué? Porque está esto que hablaba, ¿no? El cuerpo está con una carga alostática, se llama, sosteniendo capas y capas y capas y capas de estrés y trauma que no se resuelve, y entonces estas memorias procedurales son cada vez más, los disparadores en el entorno son cada vez más, y no sabe si está viviendo en el pasado o en el presente, porque todo es un disparador, todo es un trigger. Entonces, el cuerpo empieza a responder a eso, acomodándose, tratando de generar un poquito de homeostasis, y los músculos se ponen muy tensos, el cuerpo empieza a mandar cada vez sensaciones más intensas sobre que la situación que estamos viviendo no se puede sostener, se empieza a hacer cada vez más abrumador la sensación, y el cuerpo empieza a congelarse en partes. Esto que le da la respuesta de congelamiento, bueno, la Mm, respuesta de congelamiento es no siento partes del cuerpo, no tengo información sensorial ni sensitiva de esas partes del cuerpo.
Entonces, Y ahí, sí, sí, termina. No, porque en realidad lo que te quería decir es que esto de perder la sensibilidad puede ser por un accidente que fue tan traumático que hay partes que dejó de sentir, o con esto del estrés crónico del día a día, que hay gente que ya no siente su cuerpo directamente, ni sabe cómo está respirando, que duele, que no. exactamente, exactamente. Y eso es tremendo, porque lo que sucede cuando no tengo información sensitiva y no tengo no tengo información motora ni sensorial, es que hay una parte de nuestro cerebro que se encarga de recibir toda esa información y que construye un sentido del yo. Si yo no tengo información sensorial ni motora, no sé qué necesito, qué me gusta, qué no me gusta, quién soy. Y empiezo a mantener estas respuestas que son de complacer a los demás, o no poder conectar con nadie, o tener que adormecerme mediante diferentes tipos de estímulos para por lo menos sentir algo concreto, ¿no? Porque eh, es muy difícil para un cuerpo que no recibe información de los sentidos, que no recibe información del movimiento, saber quién es, saber dónde está, saber cómo generar homeostasis, porque la homeostasis se genera cuando siento hay cambio, cuando siento se ajustan las cosas. Entonces, Mm. es sentir cómo estoy respirando, ya me acomoda la respiración y ya me regula el sistema nervioso. No hace falta hacer un pranayama ni nada de eso, ¿no? Ni Pero por ahí meditar media hora por día, ni solo estar ahí un ratito de volver a nosotros. hay estudios que hablan de 30 segundos. 30 segundos, todo lo que se necesita. Pero bueno, hay que ver qué le sirve a cada persona. Porque si a una persona por ahí conectar con la respiración, que sea ese el primer ejercicio, no le puede hacer bien, ¿no? Porque por ahí es algo muy sutil o es algo que le rememora, algo que le pasó. Entonces, para cada Sí, persona es muy particular. sí, sí, me ha pasado de gente que no puede sentir respiración y de ansiedad por algo que le pasó. Y cuando me impactó cuando dijiste cómo a veces se instaura el dolor de cabeza por en realidad estar 15 años apretado en mandíbula y que en realidad está todo duro y ya no se siente. Porque cuando yo hacía masajes, muchas veces venían por el dolor en el cuello, vengo por el hombro derecho, vengo por el cuello, y yo ponía mis manos en los pies y ya les dolía. O sea, les dolía todo, desde los talones hasta la coronilla, y no se habían dado cuenta, digamos, no habían percibido cómo estaba el cuerpo, que había llegado a ese estado. Además de la cantidad de gente que espera llegar a ese estado para sacar el turno, ni hablar, me pasaba siempre. Em, entonces, ¿qué podemos hacer para integrar esto de la teoría polivagal o de poder aprender a sentirnos, a percibirnos un poco más y autorregularnos? Bueno, ahí tengo que hablar de la subjetividad, ¿no? Esto, para muchas personas, conectar con el cuerpo no es algo seguro. Mm, No es seguro conectar con su propio cuerpo, por eso esperan hasta el último momento a sacarse el turno, ¿no? Porque no, el cuerpo es una carga. Es una carga porque está lleno de sensaciones incómodas y de malestar. Entonces, ¿cómo no va a ser una carga? Eh, entonces, entender que si el sistema nervioso dispara estas respuestas cuando está bajo estrés o cuando percibe peligro, lo más importante cuando una persona llega a un espacio terapéutico es que esa persona se sienta segura. ¿Y cómo esa persona se siente segura? Bueno, lo primero es prestar atención a la rama, se le llama de conexión social del nervio vago, o que es la rama que nos trae tranquilidad, que es la rama que tiene que ver con todo lo que nos hace humanas. Prestar atención al tono de voz,
No es lo mismo un tono de voz que habla así, ¿no? Como hablamos con los bebés y con los... que un tono de voz que habla así. O un tono de voz que habla... No es lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué pistas puedo usar para darle seguridad a la otra persona? En principio tengo que estar yo regulada, porque si yo no estoy Mm. regulada, no hay forma de mentir con esto. No hay forma de mentir. Vemos por los gestos, por la prosodia vocal, por cómo se mueven los ojos, por el tono, nos damos cuenta de cómo está la otra persona. Entonces, en principio, tengo que estar yo regulada. Y desde esa regulación puedo ofrecer una corregulación, se llama, ¿no? Como un poco mostrarle a la otra persona que soy una persona segura, que puede confiar, ¿no? Lo hago con la mirada, el movimiento de la cabeza, unos ojos que están así, están buscando peligro, están alertas, no están conectando con la otra persona, ¿no? Entonces, todas esas pautas le avisan a la otra persona que está en un lugar seguro. Eso es como una de las primeras cosas, la autorregulación y la corregulación. Eh, y lo segundo es que la persona, lo primero, antes que aplicar cualquier ejercicio y todo eso, es si puede reconocer en qué estado está su sistema nervioso autónomo, en qué estado autonómico está. Si está en lucha, huida o en congelamiento. Si la persona puede empezar a tener pistas de cómo está su fisiología, porque finalmente va a ser a partir de ahí que una puede aplicar la práctica que sea que está aplicando, ¿no? Reiki, yoga, masajes, lo que haga. No es lo mismo tener que aplicar una práctica para bajar a la persona a un estado simpático que tener que aplicar una práctica para subir a una persona a un estado parasimpático. Una persona que está en congelamiento necesita subir, no necesita relajarse ni meditar, ¿no? Y una persona que está enojada tampoco puede sentarse y meditar. ¿Cómo hacemos para que tenga una descarga? Mediante la práctica que yo tengo para ofrecerle, ¿no? No es ayudarla a relajar, sino es ayudar a que haga la descarga. La descarga simpática es una activación que se sumó al sistema, energía de movimiento, porque percibió un peligro, entonces el sistema se puso en movimiento mediante la energía simpática. ¿Cómo ayuda a que esa persona haga una descarga? Y si la persona está en un estado parasimpático, ¿cómo ayuda a que esa energía de supervivencia se sienta en seguridad y empieza a poder sumar energía al sistema para volver a conectar y que no se sienta en peligro, ¿no? Que pueda salir de ese letargo? Entonces, básicamente, esas son como dos estrategias básicas para empezar a trabajar con la teoría polivagal, ¿no? En las sesiones o las clases. Y si yo soy un individuo que estoy en mi casa y te estoy escuchando a través de Instagram o de YouTube y quiero saber cómo autorregular mi sistema nervioso o cómo trabajar esto del nervio vago, ¿qué le recomendarías a ese individuo? Bueno, un poco las recomendaciones en ese sentido son las mismas, ¿no? Una no puede cambiar lo que no conoce. Entonces, primero, aprender a diferenciar las activaciones del sistema autónomo, reconocer cómo una responde, tratar de ver si son patrones que tienen que ver con esto que te hablaba de las memorias procedurales, si tiene que ver con cuestiones que me pasaron antes, ¿no? Y que ahora se disparan en este automático. Y sobre todo siempre como tener mucha compasión, ¿no? Por una misma, cuando entra en estos estados, en estas respuestas autonómicas. Porque hay que entender que es la fisiología al servicio de nuestra supervivencia, ¿no? Y que tiene que ver con respuestas reflejas y automáticas. Entonces, una vez que me doy cuenta cómo funciona mi sistema nervioso, me hago amiga de mi sistema nervioso, me dejo de culpar o me dejo de sentir vergüenza, ¿no? Esta vergüenza tóxica que tenemos de no puedo mostrar nada de mí que no sea perfecto, ¿no? Eh, entonces, bueno, es un trabajito, ¿no? Es decir, empezar a amigarse con estas energías, eh, y después traer esa regulación, que sí viene de la parte como más del neocórtex, esa parte más evolucionada, de las emociones más
integradas en la conciencia y aplicar la autocompasión, ¿no? La autocompasión. Porque es muy difícil trabajar con el sistema nervioso, porque las personas quieren sentir ya el cambio. Y con el sistema Mm. nervioso lo que pasa es que hay un periodo de educación muy intenso, en el sentido de que tenés que saber cómo funciona tu sistema nervioso y tu cerebro. No, eso no se puede esquivar, esa parte del trabajo. Y muchas personas se quedan ahí. ¿Por qué? Porque yo quiero el ejercicio, yo quiero la medicación, yo quiero, ya, ¿dónde está? ¿No? Y entonces, bueno, es cultural, ¿no es cierto? Somos esta cultura del urgente. ¿Y qué pasa? Que nuestras eh, respuestas de supervivencia surgen de un estado de emergencia, porque no había otra opción. Entonces, no se pueden abordar desde el mismo lugar. El trabajo es súper lento, es muy lento. Y la sanación va viniendo a medida que más te educás, más entendés, más aplicás. Más te educás, más entendés, más aplicás. Y no hay, digamos, no hay un atajo, ¿no? No. Y además estamos en un momento con tanta información, con tantas terapias, con tantos paradigmas, que muchos se contradicen entre sí, otros son complementarios y son fáciles de integrar o no tan fáciles, pero como que son más amigables al organismo. Entonces, tenemos que pasar por el propio filtro que nos resuena, como el propio termómetro, que muchas veces la sociedad, la familia, los amigos nos dicen, no, esto sí, a mí me sirvió esto, y a mí me puede servir otra cosa, o puede no servirme lo que le sirvió a mi amiga, pero hay tanta información que tenemos que vaciarnos un poco, ir como ese centro vacío, donde podemos realmente sentir las percepciones somáticas. Y yo creo, por lo menos a mí me pasa que mientras más aprendo o mientras más estudio, menos sé. Me doy cuenta que menos sé. Y que es como, o ya me olvidé de un montón de cosas que antes sabía, o que hay cosas que ya quedan obsoletas. Y cuando alguien me pregunta algo, estoy por dar la descripción que daba antes y digo, esto ya no me sirve. Entonces, ya no lo digo. No estamos, me parece que estamos en constante transformación, ¿no? Totalmente. Eh, yo creo que eso es real, que no hay ninguna eh, terapia o propuesta que sea la panacea. Cada persona tiene que encontrar como lo que le sea más ameno a su historia, a su camino, a su búsqueda. eh, y, y lo que funciona para mí o para vos puede que no funcione para otra persona. A mí lo que me interesa de la teoría polivagal particularmente es que es una teoría y una práctica que llega como en un momento donde las personas estamos necesitando específicamente sanar traumas y entendiendo el trauma como este lugar donde no hubo opción, ¿no? Entonces, es tan compasiva, ¿no? Y está tan como, tiene esa mezcla única para mí entre ciencia y espiritualidad y una necesidad de disidente, ¿no? También en el sentido de dejar de correr para sanar, dejar de buscar la sanación como un lugar donde vamos a llegar y listo, ¿no? Y entiende esto como un continuum, esto que vos hablabas, como una integración continua, ¿no? Eh, y me quedé pensando algo, algo que está bueno para trabajar en el cotidiano eh, con la teoría polivagal, es esto.
ir, viste, como el sistema nervioso autónomo regula las funciones básicas vitales de la vida. Entonces, tenés ganas de ir al baño, no te quedes estudiando o trabajando. Anda al baño. Es lo primero para empezar a escuchar nuestro cuerpo. ¿Tenés hambre? No te quedes trabajando o estudiando o haciendo, no sé, comé. Y parece re sencillo, pero no lo es. Si lo empezás a hacer todos los días, te das cuenta la cantidad de veces que te aguantas el hambre y las ganas de ir al baño para disociarte de lo que te está pasando, congelarte y seguir con lo que estás haciendo en pos de la Y producción. el sueño, la gente que maneja y se duerme manejando, o que, digamos, no duerme de noche por estar en estado de estrés, Ujú, pero de día, cuando tiene sueño, está trabajando, está haciendo algo y ujú. no se permite el descanso, ¿no? O sea, el Sí, hambre, el sueño. pero bueno, eso porque también, ¿no? Eso lo maneja el sistema nervioso autónomo, lo maneja el hipotálamo, los ciclos circadianos y de sueño, y hemos perdido muchos ciclos, ¿no? El de sueño es uno, pero perdimos muchos más. Entonces, a colación de lo que te decía, otra de las formas de poder seguir profundizando en esta inteligencia del cuerpo, eh, además de prestar atención a cuando tenemos ganas de ir al baño y tenemos hambre, es prestar atención a cuando nuestro cuerpo quiere hacer algo particular y no cuestionarlo. Por ejemplo, doy este ejemplo siempre porque me parece re práctico. Siempre vas caminando por el mismo camino, no sé, al almacén, y un día tu cuerpo te dice, no, vamos por acá, ¿no? Y vos por ahí no le haces caso, porque no, no vamos por este que ya lo conozco, ya está. Y en vez de hacer eso, hacele caso. ¿Por qué? Porque nuestro intestino, que es nuestro segundo cerebro, gobernado también en gran parte por el nervio vago, nuestro intestino, nuestro olfato, nuestros oídos, están recopilando información del entorno permanentemente por debajo del nivel de nuestra conciencia. Y como vos sos un animal, probablemente por ese otro camino que el instinto te dice que vos tenés que ir, te vas a encontrar con algo que necesitas. Alimento, una persona, algo. Entonces, empezar a prestar atención a esos pequeños impulsos que nacen desde el instinto y no reprimirlos. Porque así es como le vas dando lugar al sistema nervioso autónomo también a que tenga su propia voz y te vas amigando con tu fisiología y con lo que tu cuerpo necesita a ese nivel, ¿no es cierto? Tal cual. O incluso a veces podemos, o sea, oler lo que realmente necesitábamos o lo que era mejor para nosotros y también oler que había peligro. Viste, capaz que fuiste por el otro lado y cuando llegaste viste desde la esquina que ahí había habido un accidente, ¿no? A mí me pasó un montón de veces incluso de estar llegando a la parada del colectivo y me olvidé algo, entonces vuelvo y se pasó el colectivo obviamente y me subo en el siguiente y me encuentro con alguien. Y así o sea, eso ya después pasa a ser una sincronicidad, pero también tiene que ver con nuestro olfato y con la percepción de todos estos estímulos constantes que recibimos de afuera, ¿no? Me pasa todo el tiempo que voy en el auto y de golpe siento que tengo que hablar en otro lado o ir por otro lado y yo lo sigo. Em, o cuando estoy por salir a pasear con la Mandy, siento que tengo que ir por otro lado, así. Y bueno, yo lo escucho. También me pasa, como te dije, que sigo de largo y me olvidé de doblar, Ujú. eh, por, por congelamiento, será o por distraída, no sé si cuenta como lo mismo, la Sí, sí, son como distracción. matices de lo mismo, sí, sí, son Ujú, diferentes. ujú. Sí. Gaby, contanos digamos, si yo soy terapeuta o quiero simplemente saber un poco más de todo esto para integrarlo en mi vida, o para estar más presente en mi ser. Vos vas a dar una masterclass sobre el nervio vago el domingo 18 de diciembre por la mañana, ¿verdad? Sí, domingo 18 a las 10 de la mañana es una masterclass de 2 horas y media, teórico-práctica, donde, bueno, vamos a estudiar teoría polivagal a fondo,
y sus aplicaciones en la vida cotidiana y en los espacios terapéuticos. Em, y bueno, es una masterclass que incluye también un workbook para que cuando termina la clase puedan seguir aplicando los ejercicios y tener como un registro de los ejercicios y lo que va generando. Eh, y bueno, y guías grabadas también van a quedar para que se lleven. Ajá, o sea que va a haber una práctica en un momento, además el workshop y además guías grabadas, además de toda la teoría de ese mismo día. Exacto. ¿Y a quién está destinado? Bueno, a cualquier persona que tenga ganas de entender cómo integrar esta pieza del sistema nervioso, ¿no? En su camino de sanación. Es una herramienta más que puede echar luz por ahí en cosas, sobre todo a personas que vivieron traumas complejos o traumas del desarrollo, que son como eh, eh, traumas en la infancia, digamos. Pero cualquier persona que esté con enfermedades crónicas y quiera ganar un conocimiento más, porque existe el nervio vago es nuestro nervio antiinflamatorio por excelencia. Entonces, siempre tonificarlo y trabajar con el nervio vago va a aportar si uno está transitando enfermedades, como Preguntan si, como un preguntan complemento. si se hace falta, hoy te interrumpí todo el vivo, soy la peor, hoy fui la peor. Si es necesario conocimientos previos, No, tener conocimientos previos. No. no, Va a ser online, va a ser presencial. es online, por Zoom, vía Ah, Zoom. bien, o sea que la puede hacer cualquiera esté donde esté. Ujú. Buenísimo, buenísimo. Entonces cualquier cosa se contactan con Gaby, que es yoga-libertad, su Instagram. Ya mismo la van a seguir porque es oro en polvo todo lo que comparte. Gaby, no sé si vos querés agregar algo más. Yo me pasaría horas escuchándote porque además te tiras unas frases así que son eh, como devastadoras de las capas y van como al hueso, así a la esencia y me encanta. Así que si tenés ganas de decir algo más, si no, que les vamos terminando. Eh, Me quedo pensando, si quiero decir algo más, que no, Mm, creo que estamos bien. estamos bien. Eh, bueno, a la gente le aviso que esto queda grabado en Reels, en YouTube también, porque a veces en YouTube no es fácil ponerlo en el tele o ponerle pausa. Que vayan a ver el encuentro anterior que hicimos con Gaby, porque también te vuela la cabeza y toda esta información a veces hay que escucharla varias veces para que el inconsciente vaya asimilando y la razón también. Quiero agradecerte, Gaby, porque siempre es un placer compartir. Sos una hermosa y tenés una energía dulce y una sabiduría así que explota. Gracias, gracias, gracias. Gracias a vos, Tuti. Te tengo así un cariño especial. Gracias. Bueno, nos juntemos, estamos re cerquita. Nos juntemos, Sí. nos juntemos, seamos amigas reales, no solo virtuales. Bueno, gracias a todos los que estuvieron ahí, a los que lo ven grabado, que nos hacen el aguante, que hacen preguntas y comentan, porque eso nos ayuda a inspirarnos más. Y bueno, acá vamos terminando esta noche hermosa de calor en Córdoba con toda esta información para seguir sintiéndonos desde la interocepción y escuchando nuestro soma con todo lo que trae y con todo lo que le sirvió para sobrevivir, que a veces me gusta mucho decir a mis pacientes que ahora ya están a salvo, ¿no? Entonces que quizá hay mecanismos que ya van siendo obsoletos, entonces de a poquito podemos ir volviendo a la homeostasis, como decías vos, y a autorregularnos. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Tuti. Besotes. Muchas gracias a todos. Adiós. Chao. Chau, chau.